Buen día y bienvenido a la presentación de la nueva norma de iluminación de carreteras EN 13201 del 2015. Es el estándar que Europa ha introducido el año pasado, al final del año pasado, en el mes de diciembre, y que paso a paso se va a introducir en cada país de la Unión. Es un estándar que es la evolución del antiguo estándar publicado en el 2003, que comprendía 4 secciones. La primera, la 1, definición de las clases de iluminación para alumbrado, las 2, requisitos, prestaciones, la 3, cálculo de prestaciones, y la 4, métodos de medida de las prestaciones de iluminación, es decir, medir los valores de luminancia y los otros parámetros directamente en la calzada de la instalación real. El nuevo estándar introduce un elemento más. Es decir, que tenemos la sección 5 ahora, que se va a añadir a las otras 4 que hay, donde no se ha cambiado nada en la sección 1, se ha cambiado algo en la sección 2, donde se han definido los requisitos de prestaciones de una forma un poquito distinta que anteriormente. Se ha definido algo en el cálculo de prestaciones y en métodos de medida de las prestaciones de iluminación, que me parece el apartado más interesante porque se ha muy bien definido cómo hacer las mediciones, que son mucho más complicadas que anteriormente, pero permiten de definir todo de una forma mucho más detallada. La sección 5 es la sección que se refiere a la valorización energética y es otra gran parte que se ha añadido a este nuevo estándar. Y lo veremos después. Empezamos analizando la sección 2, la redefinición de las clases de alumbrado público. Anteriormente, como hemos dicho, existían otras clases que se llamaban ME, CE, S y A, EV y ES. La primera se refiere a la clase relativa a viales, urbanos o no urbanos, con prevalente tráfico motorizado y en los cuales es posible calcular los valores de luminancia. Esto es un elemento importante porque al final es la gran diferencia que nosotros tenemos entre las clases ME y las clases CE. ¿Por qué? Porque en este sentido nosotros podemos calcular los valores de luminancia como sabemos, es decir, poniendo un observador a 60 metros afuera del área de cálculo, en el sentido del vial, en el sentido de la calzada, y calculamos considerando los factores reducidos de luminancia, es decir, la tabla R de estos factores. En este caso, tenemos clases relativas a viales motorizados peatonales en los cuales se encuentran presentes áreas de conflicto o bien donde no es posible calcular los valores de luminancia. Por ejemplo, en una rotondas, nosotros no tenemos el espacio para poner el observador, es decir, que el observador puede caer afuera del área y por eso se va a considerar otra forma de analizar estas áreas que son siempre, como sabemos, áreas importantes, pero donde no podemos calcular valores de luminancias. Las otras clases son clases relativas a áreas con prevalente uso peatonal y ciclista, viales residenciales, zonas adyacentes a calzada como carriles de emergencia, aparcamientos, aceras, etc.
Estos son clasificados como S o A en función de los distintos tipos. Y al final tenemos las clases adicionales donde resulta importante calcular las iluminancias semicilíndricas o también verticales. Es decir, donde el reconocimiento facial o de las superficies verticales adquiere especial relevancia. Las superficies verticales, por ejemplo, en caso de un pasillo peatonal que cruza la calzada. En el nuevo estándar se han modificado un poco los nombres de cada clase. Por ejemplo, la clase ME ahora es clase M, la clase CE ahora es clase C, las dos S más A son P más HS, y las dos EV y ES son EV, es decir, que en este caso es la única donde no se cambia nada, y al final la ES se pone ahora como SC. Vamos a analizar en detalle las distintas partes de las distintas clases. La primera, clase ME, que se va a cambiar por clase M. Es decir, que simplemente se ha cortado la letra E y deviene ahora M1, como lo veremos después. Hay también otro cambio importante en estas dos clases, donde tenemos subclases, como aquí ME 3A, B y C, y 4A y B. Es decir, que en la nueva se ha puesto todo en una sola clase. No tenía sentido de definir clases distintas solamente para la uniformidad longitudinal, como podemos ver aquí. La antigua, como la nueva, está subdividida en tres partes en función de los distintos parámetros. El primer grupo de parámetros se refieren a luminancia, es decir, la luminancia media mantenida en la calzada. Y aquí tenemos los relativos valores, la uniformidad general y la uniformidad longitudinal. Después, el otro grupo se refiere al deslumbramiento perturbador, el TI, el threshold increment, donde tenemos estos valores, que son valores máximos que no podemos tener para no quedar en condiciones de deslumbramiento, no podemos subir más alto de estos valores definidos aquí. Y al final tenemos la relación del entorno, es el SR, el Surround Ratio, que tenía estos valores. Lo veremos en poco tiempo. La nueva tabla es esta, donde prácticamente, como podemos ver, tenemos una organización prácticamente igual como la antigua, pero aquí tenemos 6 clases en lugar de todas estas. Tenemos los mismos grupos de datos, de parámetros, donde tenemos la luminancia con sus valores, tenemos la uniformidad longitudinal con sus valores, y si vamos a ver, prácticamente son los mismos valores que estaban en la antigua. Aquí tenemos un elemento más. En el antiguo estándar estaba también una tabla de una clase que era en condición de asfalto húmedo, y estaba al lado. Se ha visto que se podía conglobar todo en una sola tabla y poner los dos valores de uniformidad general, en este caso uniformidad general húmeda, con humedad, y estos son los valores. Como se puede ver, con la condición de asfalto húmedo, nosotros tenemos un valor mucho más bajo que los otros valores en condición de asfalto seco. La uniformidad longitudinal, en este caso, sigue siendo
la misma como anteriormente, solo se cambia el valor que se refiere a M3. ¿Por qué? Porque anteriormente existían 3 distintos valores. Ahora se ha dicho, ok, podemos considerar solo el valor 6. Y aquí también, como podemos ver, tenemos el 6 también para M4. El deslumbramiento perturbador sigue siendo lo mismo. Hay un cambio interesante que es en el nombre del parámetro, que anteriormente se llamaba TI y que ahora se llama FTI. Este cambio se ha introducido también para el factor de mantenimiento, que anteriormente se llamaba M y que ahora se llama FDM. Aquí hay otro gran cambio, porque anteriormente existía el SR y que ahora se llama EIR. No solo se ha introducido un cambio de nombre, se ha introducido un cambio radical de concepto, de cómo evaluar este parámetro. Al final, podemos decir que todas las clases han sido revisadas con el fin de armonizar en la medida de lo posible la norma y las leyes y reglamentos de los distintos estados de la UE y sobre todo alinearse a la CIE 115 del 2010, edición 2. Es decir, que ya la CIE 115 incluía las clases definidas como se pueden ver ahora. Pasamos a la segunda clase, que es la clase C, que se ha convertido en clase C para las zonas de conflicto. Prácticamente, como podemos ver aquí, no hay cambios en la definición de los valores de las distintas clases y por eso podemos decir que el solo cambio se ha realizado cortando la E, como podemos ver aquí. Pero hay otro cambio interesante que es la introducción al lado de esta clase del deslumbramiento TI, es decir, que claro, aquí siendo nueva se tiene que llamar FTI, donde tenemos estos valores. El problema es que el TI es un parámetro que está en función también de la luminancia de la calzada. Y cómo consideramos la calzada en zonas donde, como hemos dicho, no podemos calcular la luminancia como sabemos calcularla, es decir, con un observador a 60 metros. Por eso, este nuevo estándar define y nos da la posibilidad de calcular la luminancia, pero es una luminancia más sencilla, es una luminancia que es según la ley de Lambert, es decir, con reflexiones perfectamente difusivas. Y en este caso podemos considerar al final un TI en función también de la luminancia calculada en esta manera, que no solo se refiere a las clases C, que se refiere también a este tipo de cálculo, al cálculo de clase P, es decir, la clase para peatones y ciclistas en áreas de uso peatonal o ciclista o carriles de emergencias adyacentes a la calzada. Esto es otro elemento importante. Aquí tenemos dos tipos de parámetros. Un primer grupo de parámetros que son iluminancia horizontal promedia mantenida, que se tiene que cumplir en cada área, y la iluminancia horizontal mínima, es decir, que en todos los puntos de cálculo yo no puedo ir por debajo de estos valores, que son valores mínimos que tenemos que conseguir en situación de mantenida, es decir, considerando un factor de manutención que puede ser del 80%, que puede ser del 60% en función de los distintos casos y sobre todo en función de las luminarias que voy a utilizar en la instalación.
El segundo grupo de parámetros se refieren a requisitos suplementarios, es decir, considerar la iluminancia vertical mínima que se tiene que conseguir y la iluminancia semicilíndrica mínima, esto para un reconocimiento facial y esto para reconocer, por ejemplo, los peatones que crucen la calle en un pasillo peatonal. Al lado tenemos también las clases HS que se refieren a iluminancia semisférica y son clases donde tenemos que considerar para estas áreas el valor de iluminancia promedia, que no es H, es semisférica, uniformidad y la uniformidad la uniformidad global que se refiere a HS. Estas dos, como hemos dicho, sustituyen a las clases S y A del antiguo estándar. Al final tenemos las últimas clases que son la clase SC y la clase EV. Esta no se ha cambiado, es decir, que sigue igual como en la precedente norma del 2003. Aquí tenemos que, al contrario, que hemos cambiado simplemente las letras en función de, en lugar de ES hemos puesto SC, pero siguen siendo siempre lo mismo, valores. Ok, pasamos ahora a la sección 3, es decir, a la sección de cómo conseguir y cómo realizar los cálculos de los distintos parámetros, donde analizamos dónde se han introducido los cambios. Primero, en el cálculo del TI se ha introducido un perfeccionamiento, es decir, que en lugar de considerar el LV, que es parte de la formulación del FTI, aquí podemos ver cómo se llama ahora el parámetro, esta es la antigua formulación. Esta formulación consideraba el LV calculado en esta manera, es decir, que es una suma de las distintas contribuciones de luminancia que vienen de las distintas luminarias y que anteriormente se calculaba el LVK solamente a través de esta formulación, donde esta primera parte se refiere a la consideración, evaluación de la edad y de la influencia que tiene la edad del observador, es decir, el conductor del coche, y esta formulación viene a ser igual a 10 en caso de un observador de 23 años, que es los años de referencia que se utilizaba anteriormente, es decir, que esta formulación anteriormente era mucho más sencilla, con el antiguo cálculo en SIE, por ejemplo, 30 se consideraba 10 simplemente, y siempre todo se refería a este conductor de 23 años. Ahora, con esto nosotros podemos insertar la edad y automáticamente me sale el valor de LVK, la luminancia de velo, en función de cada conductor, multiplicado por EK, que es el valor de iluminancia que se puede encontrar enfrente del ojo, subdividido por el factor θk al cuadrado, es decir, que es el ángulo de visión en función de la luminaria que se está considerando. Este, pero, solo es válido con θk mayor de 1,5 grados y menor de 60 grados. Es decir, que en este caso nosotros podemos considerar situaciones con un ángulo de θk de ese tipo. Pero ahora hay situaciones de iluminación, por ejemplo, cuando nosotros ponemos las luminarias a una altura que no es más de 2 metros. Es decir,
la iluminación que hay algunas veces en los puentes cuando se pone a una altura no más de 1 metro. En este caso, la formulación del FTI no se podía considerar y por eso en este estándar se ha introducido esta formulación que es una derivación de la formulación anterior que se puede ver aquí arriba, pero que vale para ángulos θk de 0,1 hasta 1,5. Aquí, como se puede ver, incluyendo también 1,5. Es decir, que esta formulación me permite de evaluar el FTI al final, el LV y el FTI, en condiciones de luminarias muy cerca al observador, como es el caso de luminarias puestas a una altura menor de 2 metros. Pasamos ahora a la consideración sobre el SR y el nuevo parámetro EIR que se ha introducido. El SR, como sabemos, es el valor que viene de la relación entre la suma de los valores promedios de luminancia horizontal en la banda 1 y en la banda 4, es decir, la banda que está por de afuera de la calzada, las dos que están, una es esta, la 1, y la otra es esta, la 4, subdividido por la suma de los valores promedios de iluminancia horizontal en las bandas 2 y 3, es decir, al interior de la calzada. Esto era un parámetro que no permitía de definir muy bien dónde no funcionaba bien esta banda. Por ejemplo, en nuestro programa, el anterior, no la versión 4 que tenemos ahora, la versión 3, por ejemplo, permitía de visualizar los dos valores a la derecha y a la izquierda. Y al final, la suma de los dos me permitía de evaluar el SR. Y esto es el valor que se tenía que comprobar con los valores incluidos en las tablas de la clase M. Pero no permitía de conseguir un valor muy bien definido. Con la introducción del EIR, que es el acrónimo de Edge Illuminance Ratio, relación del borde, y como parámetro se llama REI, nosotros hemos introducido un cambio muy importante, porque ahora este parámetro es el mínimo, el parámetro que se va a visualizar en los resultados, es el mínimo entre los dos, es decir, en este caso tenemos la relación entre la iluminancia horizontal promedia de la banda 1, subdividida por la banda 2, es decir, por la banda cerca de la banda 1, y la segunda relación está por el otro lado de la calzada, es decir, la banda 4 sobre la banda 3, exterior sobre interior. Y en este caso el valor que se va a considerar es el mínimo, es el valor mínimo de los dos, que al final se tiene que comprobar con los valores de IR que están en la tabla de la clase M. Ok. Otro cambio interesante se refiere a lo que hemos dicho hasta ahora. Para considerar luminarias puestas a una altura menor de 2 metros, para calcular al final de forma adecuada las luminancias, yo necesito considerar una tabla que no es más como la tabla de los factores la tabla R de los factores reducidos de reflexión. Es decir, que anteriormente era solo esta parte, era una tabla donde faltaba toda la parte por de abajo y que llegaba solamente hasta 12 grados, porque en ningún caso se podía tener condiciones donde yo necesitaba ir hasta 20 de la tangente de epsilon. Ahora, siendo posible calcular situaciones como esta, donde hay luminarias muy bajas en función del observador,
necesito añadir también estos valores de factores reducidos de reflexión para poder calcular al final la luminancia según esta formulación. Otro tema que parece poco importante, pero es para mí muy importante, es la definición insertada en el nuevo estándar de una tabla que regula la gestión de los decimales en los resultados numéricos. Es decir, que anteriormente yo podía representar mis valores de luminancia con un decimal, con 2 decimales, con 3 decimales, y esto ha puesto situaciones, ha determinado situaciones de dificultades para la gente que tiene que comprobar distintos proyectos hechos por distintos programas, porque en un programa se consideraba 0 decimales, por ejemplo en el cálculo de la luminancia media, y en el otro se consideraban 2 decimales, es decir, que en un caso se conseguían valores promedios de luminancia de 1,6 y en el otro caso salían los mismos cálculos, es decir, que tendría que ser 1,6, pero redondándolo salía a 2. Y por eso, en un caso podía quedar por dentro de los límites puestos por el estándar y en el otro caso estaba puesto por de afuera. Y esto ha creado, yo lo puedo decir aquí en Italia, muchas discusiones. Es decir, que ahora con este estándar tenemos una tabla donde están definidos los decimales. Es decir, para valores de luminancia promedia, siempre tenemos que poner 2 decimales. La uniformidad global, 2 decimales, como también la uniformidad longitudinal. El FTI no tiene que poner decimales, siempre se tiene que mostrar un valor entero. La relación del borde RI necesita 2 decimales, como también el valor de iluminancia horizontal cuando es menor de 10 luxes. Es decir, que en este caso necesitamos 2 decimales, que bajan a 1 decimal si estamos al interior de los valores 10, 20, incluyendo el 20. Si estamos por encima del valor 20, ponemos 0 decimales. Es decir, que ahora ya todo está perfectamente definido. Un problema resuelto. Siempre en la sección 3 hay unos elementos varios que se han introducido. Por ejemplo, se ha introducido el diagrama de flujo de los cálculos de los diversos parámetros. Es decir, se define muy bien cómo se tienen que hacer los cálculos y los pasos que se tienen que seguir para realizar los cálculos de los distintos parámetros, que pueden ser iluminancia horizontal, vertical, que sea luminancia, que sea el FTI, el REI. Y sobre todo, también otro elemento muy importante para facilitar la comparación entre distintos programas, se ha introducido una clara definición de las variables. Es decir, todos los parámetros, también los parámetros que se utilizan al interior del cálculo, se han definido a través de tablas con el parámetro, la indicación del parámetro y con su descripción. Pasamos a la sección 4, solo para dar unas ideas de lo que se ha cambiado. El nuevo estándar, la sección 4, introduce ahora el concepto de valor aproximado, es decir, que anteriormente con el estándar del 2003 se definía, por ejemplo, iluminancia de 50 luxes y se tenía que pensar solamente a un valor bien definido. Ahora se introduce el concepto de valor aproximado, es decir, que
no voy más a considerar un valor bien definido, voy a considerar un área donde puede quedar por el interno este valor. Es decir, que se ha introducido el concepto de incertidumbre en la medición. Es decir, que yo puedo conseguir un valor de 50, más o menos un valor que puede ser la incertidumbre, que puede ser el 2%, que puede ser el 3%, en función de distintos parámetros. Y estos distintos parámetros para conseguir la incertidumbre están detallados aquí por de abajo, que podemos grupar en tres grupos de componentes. Primero, donde se van a considerar las características meteorológicas del sistema de medición, así como la influencia de los procedimientos de medición. Eso es un tema importante. ¿Qué sistema de medición utilizamos? Utilizamos un luxómetro que tiene un F1, es decir, un error de correspondencia a la curva de visibilidad de menor de 1,5. Sí, claro, esto es lo que se tiene que utilizar, si no de 3%, pero hay veces que en el mercado se utilizan luxómetros con un error que es más grande del 5, 6, 7%. Y esto siempre se define como luxómetro, pero podéis comprender cómo ahora la definición de la incertidumbre y de un sistema más adecuado y definido y limitado nos permite de conseguir una situación mucho mejor que anteriormente. Por eso, sistema de medición, procedimientos de medición es otro tema importante, cómo conseguimos esta medida, porque, por ejemplo, nosotros la podemos conseguir, si hablamos de luminancia, la podemos conseguir de forma estática, es decir, que nosotros ponemos un luminancímetro a, no sé, 60 metros anteriormente del área de cálculo, y en el otro caso nosotros podemos considerar una medición de tipo dinámico, es decir, que ponemos el luminancímetro en un coche y este coche se mueve en dirección del área de cálculo, consiguiendo los distintos valores. El estándar define caso por caso cómo se tiene que hacer la medición. Segundo grupo, la influencia de las características nominales y de la disposición de la instalación luminosa objeto de estudio. Porque, claro, nosotros hacemos un cálculo, pero este cálculo se refiere a una posición bien definida de la luminaria, del poste, de la cera, etc. Puede ser que la situación real al final va a ser un poco distinta de la situación teórica, y por eso se tiene que evaluar también esta condición. Y por última, la influencia de las características instantáneas de la instalación luminosa en examen y de las condiciones climáticas y ambientales, porque, por ejemplo, si nosotros medimos cuando estamos a menos 20, puede ser que la luminaria, si es una luminaria de LEDs, puede tener unos problemas. Es decir, que nosotros tenemos que considerar bien también estos elementos para que, por ejemplo, la medición se haga en una situación normal, es decir, sin viento, sin hielo, etc. Hay un cuarto grupo de parámetros que pero no se consideran en la evaluación de la incertidumbre insertada en el estándar 4. Es decir, la medición, por ejemplo, de los parámetros eléctricos. Esta parte, que es una parte importante, al final se ha decidido de no incluir en la evaluación de la incertidumbre. ¿Por qué? Porque es algo que va a complicar de forma bastante radical todo el cálculo, y se ha decidido de dejar todo así, no considerando estos parámetros. Pero podemos decir que estos elementos, estos parámetros son también parámetros importantes y que pueden influir de forma radical en el valor al final medido. Por último, hablamos de la nueva sección, la valoración energética.
El nuevo estándar, la sección 5 de este nuevo estándar, introduce la valoración energética de la instalación mediante dos parámetros específicos. El primer parámetro es el dP, es decir, el índice de densidad de potencia, que se llama también PDI en inglés, Power Density Indicator, y el segundo es el DE, es decir, el índice de consumo energético anual, AECI, Annual Energy Consumption Indicator. Estos dos parámetros se aplican a todas las áreas de tráfico comprendidas en las clases M, C y P, definidas, como hemos visto, en la sección 2. Y estos dos parámetros no se pueden considerar de forma solitaria, es decir, que se deben utilizar siempre simultáneamente. La evaluación de la eficiencia energética, en este caso, se puede conseguir solamente analizando los dos parámetros de forma simultánea. Y esto lo veremos en la demostración del programa que sigue. ¿Cómo se calculan estos dos parámetros? El dP se calcula a través de esta formulación, donde tenemos la potencia del sistema, y eso es un concepto interesante, porque por la primera vez se introduce el concepto de reguladores. Esta potencia, al final, es una potencia que se refiere a la potencia de cada luminaria, incluyendo también los drivers, los balastos, que sea, es decir, algo que se refiere solo a la luminaria, y más una potencia que podemos definir potencia adicional, que se refiere a la potencia de los reguladores que se ponen afuera de la zona, que pueden estar en una cabina lejos de la zona donde hay las luminarias, los postes y las luminarias. Y el concepto es que de esta potencia adicional, si este regulador puesto afuera de la zona es un regulador que sirve también para otras áreas, se tiene que calcular proporcionalmente la contribución en términos de potencia de este regulador en función del área o de las áreas en estudio. La potencia, para conseguir el valor de dP, se pone en relación con la suma de la iluminancia promedia del área I por el área I. Es decir, que en este caso conseguimos un valor de flujo. Y al final, dimensionalmente, esta formulación es un W, un watt, sobre luxes por metro cuadrado. Es decir, que esto es una potencia sobre lumen, que si podemos ver, aquí es exactamente el contrario de la eficacia luminosa que se utiliza para considerar la eficacia de una luminaria. En este caso es al final el inverso de la eficacia, pero es un índice de densidad de potencia que se refiere a todas las áreas que consideramos en nuestro cálculo. El segundo parámetro es el índice del consumo energético anual, AECI, y se calcula a través de esta formulación. Esto es una evaluación de energía en función de las zonas que es necesario iluminar según las instalaciones de regulación adoptadas. ¿Qué significa? Significa que nosotros podemos conseguir distintos perfiles de alimentación de nuestro sistema de iluminación y nosotros tenemos que sumar cada perfil y referir todos estos perfiles, toda esta suma, en subdividir por el área A, que es el área en consideración. Si nosotros consideramos un área bien definida, nosotros podemos tener distintos perfiles para alimentar la instalación. Y por eso nosotros tenemos para cada perfil el valor de potencia multiplicado por el tiempo
de funcionamiento del sistema a la potencia, en este caso, J. Aquí tenemos unos ejemplos de perfiles. Por ejemplo, nosotros podemos encender nuestra instalación y dejarla funcionar al 100% desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Es decir, que el consumo es un consumo constante en toda la temporada. En el segundo caso, introducimos un regulador o un sistema de regulación que nos permite de conseguir un perfil a doble potencia. Es decir, desde 18 a 23 tenemos el 100% de funcionamiento de potencia y desde 23 horas a las 4 de la mañana tenemos el 50%. Es decir, que bajamos el nivel de potencia y conseguimos un ahorro energético. Es claro. Y después, desde las 4 a las 6, ponemos de nuevo el sistema al 100%. Pero en este caso estamos utilizando un sistema de regulación sencilla, es decir, es un on-off, podemos decir, sino bajar simplemente del 50%. Podemos también utilizar sistemas de evaluación de presencias de coches, por ejemplo, que encienden el sistema de iluminación una vez que pase el coche. Y en este caso hablamos de un perfil a 3 potencias con un sensor de tensión, como se define. Este sistema de detención es un sistema que en función del coche y de los coches que pasan, ponen un sistema que se ha puesto al 50%, de nuevo al 100% hasta cuando el coche ha pasado. Esto es algo importante porque es un elemento que nos permite de ahorrar de nuevo mucha energía. Claro, está todo en función de los coches que se pueden considerar que pasen en la calzada. Aquí podemos ver que conseguimos un ahorro energético porque hay situaciones, por ejemplo, puede pasar una media hora y en esta media hora no pasa nadie. Y todo esto se refleja en un ahorro energético. Al final hay otros dos parámetros menos importantes de los dos primeros que hemos visto ahora que se refieren a la sección 5, que son el Leta Inst, la eficacia luminosa de la instalación, que es un parámetro útil para definir la eficacia de la instalación. Cuanto más alto, mejor es este. Y es como podemos ver aquí, es un parámetro dimensionalmente similar como la eficacia de una luminaria. Y el otro parámetro es el Q-inst, que es el factor de iluminación de la instalación. Este parámetro es otro parámetro importante, es como un término de referencia para el proyectista para que vaya a conseguir un valor de luminancia más alto que el valor de iluminancia. Es decir, que considerando un valor de iluminancia, por ejemplo, constante, al variar del Q0, yo puedo conseguir valores distintos de de luminancia promedia, que al final permiten de subir como valor de Q-inst. Es decir, si nosotros utilizamos un asfalto negro que tiene un valor de Q0 bastante bajo, podemos hablar si consideramos una tabla R de tipo C2 a un 0,07, si yo pongo, en lugar de un asfalto negro, pongo un asfalto de color gris, sino de color blanco, nunca conseguiremos un asfalto blanco. Podemos comprender por qué.
pero al final es automático que poniendo un factor más alto aquí, conseguimos un valor mucho más alto de luminancia y por eso este valor sube. Es decir, que al final el QINST tiene que ser mayor de 1 para un buen resultado y si es siempre más mayor de 1, conseguimos siempre más un resultado mejor. Este valor es un valor al final adimensional. Gracias. ¿Tenéis preguntas? Ok, hay una pregunta. La nueva norma ya está en vigor en Europa, es decir, que ya ha sido aprobada, pero en cada país se están haciendo las traducciones y, por ejemplo, aquí en Italia está prevista por el mes de abril, no sé, por ejemplo, en España cuándo saldrá y sobre todo podemos decir que el primer estado que ha introducido esta nueva norma es Cyprus y está ya disponible en Inglaterra, está disponible en Estonia. Paso a paso, una vez que estarán acabadas todas las traducciones, estará disponible en los distintos países. Por ejemplo, al final el estándar en Italia se va a introducir también cuando se va a hacer un cambio en el estándar italiano que hace un puente entre la ley que tenemos en Italia y el estándar. Y esto está previsto, pensamos, por este año. Disposición de las luminarias de 3 potencias y sensor. Luminarias de 3 potencias y sensor. Al final siempre es una suma de potencias y lo veremos ahora con la demostración que haré en pocos minutos. Ok. ¿Puede explicar mejor la diferencia en la luminancia vertical, horizontal y semisférica? Claro, la iluminancia vertical es una iluminancia, perdón, la iluminancia vertical es una iluminancia que se mide en un plano considerado vertical, como si fuese una pared virtual. La iluminancia horizontal es la iluminancia que se mide en un plano horizontal. La iluminancia semisférica es una iluminancia que se mide en una semisfera, es decir, se va a considerar el valor promedio que se mide en unos distintos puntos en la esfera. Claro, se tiene que considerar, por ejemplo, un plano horizontal y poner por encima de este plano una semisfera y pensar que esta semisfera está iluminada y en puntos definidos se van a medir los valores de iluminancia en cada dirección perpendicular a la superficie de la esfera y al final se hace un valor promedio. Esto es el valor. Sí, en Ecuador tienen representación la empresa Oxitec. Sí, a través de nuestra filial de España, que es Aselum, y tenemos representación con los compañeros de Aselum de Barcelona. Vosotros podéis encontrar todos los detalles para en caso comprar el programa. Si queréis, podemos parar un segundito las preguntas y pasar a mostrar cómo funciona el programa. Ok, aquí encontramos un ejemplo de una carretera caracterizada de dos distintas
distintas calzadas con un sistema de iluminación en la mediana central con 2 filas de luminarias. Aquí ya hemos hecho el cálculo y entrando en cálculo nosotros podemos conseguir los valores de por la parte de arriba conseguimos, en este caso hemos considerado una clase M4, el tipo de clase de la calzada, y el M4 nos dice que, como podemos ver a través de la presentación, un segundo, si nosotros vamos al principio, tenemos los valores de M4, un segundo que estamos llegando. M4 tenemos 0,75, 0,40, 0,60, 15, 0,30. Si nosotros regresamos a resultados, aquí podemos ver 0,75, 0,40, 0,60 menor igual a 15, mayor o igual a 0,30. En este caso, los valores que conseguimos después del cálculo permiten de comprobar que está todo perfectamente hecho. Siendo las dos calzadas simétricas, los valores son absolutamente simétricos. Al final, los indicadores del rendimiento energético están puestos aquí, donde hemos cargado también hemos considerado un sistema de regulación. Es decir, que en el programa nosotros consideramos las distintas partes sin sistema de regulación, es decir, dejar funcionar el sistema al 100% de potencia, por un total de funcionamiento de horas anuales de 4.000 horas, por ejemplo, nosotros conseguimos un dP, es decir, el indicador de densidad de potencia de 0,016 vatios sobre luxes por metro cuadrado. Y un indicador de consumo anual de energía, DE, de 602, por la configuración que hemos elegido. Claro, si nosotros consideramos un sistema de regulación, como podemos ver aquí, nosotros podemos subdividir en función de la temporada del año, es decir, desde octubre a marzo, nuestro sistema funciona desde 18 a 24 horas, es un total de 6 horas, al 100% de detención, es decir, que en este caso no consideramos un sistema de detención, es decir, un sensor de presencia, un sensor que se activa cuando pasa un coche, por ejemplo. La potencia al nivel máximo desde 18 a 24 es al 100% y por eso el flujo está al 100%. Al final nosotros podemos conseguir un valor de dP de 0,016. Desde 24 a las 6 de la mañana tenemos un total de 6 horas y bajamos el sistema, como hemos visto en el ejemplo de la presentación, al 50% de potencia, que consigue al final un 40% del flujo total. Es decir, que poniendo, en este caso con el regulador que estamos utilizando, bajando la potencia al 50%, el flujo baja al 40%. Y aquí tenemos el dP, es decir, como hemos dicho, el dP está en función de cada perfil y el DE no está en función de cada perfil, porque al final es la suma de las energías de utilizada por cada perfil. Desde 6 a las 8 tenemos 2 horas regresamos al funcionamiento del 100%. Por eso conseguimos un valor de dP igual como anteriormente. Es decir, la potencia, el indicador de potencia específica. Desde marzo a octubre nosotros cambiamos
los perfiles y podemos decir que desde 20 a 23 horas, por un total de 3 horas, tenemos el sistema que funciona al 100%, pero por la noche, desde 23 a las 6, tenemos un total de 7 horas y utilizamos un sistema de control de presencia. Es decir, que nosotros bajamos con el regulador al 50%, pero tenemos también un sensor de presencia que funciona en este caso. Es decir, que por el 50%, por una probabilidad del 50%, el sistema está a un nivel del 10% de potencia, que consigue un valor del 5% del flujo, y cuando hay presencia de coches que pasan por la calzada, sube al 50%. Es decir, que al final nosotros conseguimos un valor de dP de 0,022. Si nosotros cambiamos los perfiles, por ejemplo, y decimos que bajamos al 40, que corresponde al 30, tenemos variación entre los distintos valores. Esta es he mostrado cómo son los distintos elementos. Ahora podemos simular una situación sencilla a través del programa. Quiero mostrar también otra cosa que puede ser interesante. Si nosotros somos usuarios del mismo sistema de regulación, podemos decir que nos sirve cada vez definir los mismos elementos. Yo puedo guardar el sistema y lo puedo llamar sistema de regulación 1 y lo guardamos. Y, por ejemplo, si nosotros eliminamos todo, podemos decir, ok, esta es la situación que consigo con mi instalación. Puedo abrir el sistema, no he guardado. Ok, podemos decir que es sí, porque he pulsado anular. Podemos decir que el sistema que queremos cargar de regulación es este y automáticamente me permite de conseguir los valores de dP para cada perfil y de dE total de energía específica de unidad de área. Ok. Por eso nosotros ahora definimos una nueva situación. Empezamos con alumbrado público. El programa nos permite de manejar distintas áreas y estas dos son las áreas que se definen, los iconos que se definen a la gestión de alumbrado público, de forma guiada y de forma avanzada. De forma guiada yo puedo definir el estándar que quiero utilizar, el 13-2001 del 2015, la edad del observador. En este caso consideramos una calzada única con único sentido. Vamos a considerar una calzada de 7 metros con 2 carriles. Dejamos las aceras a 1,5 y definimos por ejemplo, una clase de esta calzada de tipo M5. Utilizamos una tabla de S2, un factor Q0 de 0,07. Continuamos. Desde aquí yo puedo añadir la luminaria que puedo conseguir directamente desde una carpeta donde yo he puesto los ficheros, que pueden ser ficheros LDT o LUMDAT que se utilizan aquí en Europa, sino ficheros IS, sino ficheros OXL. El fichero XL es el fichero que nosotros utilizamos porque es un fichero que incluye mucho más datos que los dos LDT e IS. Yo puedo arrastrar y pegar y automáticamente me carga todos los elementos. Quiero decir algo respecto del fichero XL. Nosotros estamos en este caso hablando de una luminaria de LEDs y una luminaria de LEDs se puede manejar en función de la corriente.
pero en los ficheros IS y tampoco en los ficheros LDT se puede definir la corriente que sea la corriente de alimentación. Y esto es solo uno de los distintos parámetros que están definidos por distintas normas, distintos estándares, y que no se pueden manejar a través de los ficheros que tenemos, que podemos utilizar ahora. Es por eso que nosotros hemos desarrollado este fichero, que es un fichero de base XML, que nos permite en cada momento de añadir otros parámetros. En principio hemos considerado solo todo el apartado fotométrico y ahora podemos incluir también todos los parámetros de ficha técnica, por ejemplo, incluyendo también imágenes, 3D, etc. Ok, esto lo hemos hecho arrastrando y pegando directamente un fichero XL desde la carpeta donde yo he puesto mis ficheros. Lo puedo conseguir también si el fichero está puesto al interior del banco de datos del programa y arrastro y pego exactamente en la misma forma. Estos dos son absolutamente iguales. Una vez conseguido puedo considerar el flujo, cambiar en caso los distintos elementos. Si todo está bien, analizo el saliente de la calzada y lo pongo, por ejemplo, a punto 5, que considerando un brazo de 0, me pone el saliente de la calzada a 1,5. Pero prefiero poner punto 5 y por eso el saliente de la calzada se pone a menos 0,50. La altura del poste a 9 metros, la interdistancia a 35 y el ángulo de inclinación lo dejamos a 0. Por ejemplo, aquí en Milán nosotros no podemos poner luminarias de alumbrado público con una inclinación que no sea 0. Es decir, vidrio totalmente plano y solo vidrio. No se pueden considerar los difusores que se utilizan en unos países. Absolutamente se tiene que dejar 0. Una vez terminado, yo puedo mostrar el sólido fotométrico de las luminarias y desde aquí puedo iniciar el cálculo. Automáticamente, siendo un proyecto de alumbrado público, el programa se configura automáticamente para hacer un cálculo con los elementos, los parámetros de alumbrado público. Iniciamos y al final cerramos. En este caso no conseguimos el valor porque la clase M5 nos da un valor que tiene que ser de luminancia promedia de mayor de 0,50, nosotros conseguimos 0,45 y por eso el programa me muestra que no hemos conseguido el valor, pero los restantes están bien hechos. Desde aquí yo puedo entrar y automáticamente el programa me da un valor por defecto de 4000 horas. Si quiero puedo cambiar y automáticamente, claro, me cambia también el valor del consumo anual de energía y la densidad de potencia queda igual porque se refiere a la potencia. ¿Qué pasa si nosotros añadimos, por ejemplo, 5 como potencia adicional del sistema de regulación, que no es parte de la luminaria? Nosotros conseguimos un valor de dP mayor que el valor anterior, que era de 0,015. Desde aquí yo puedo definir, por ejemplo, si quiero insertar sistemas de regulación. Sistema de regulación que me permite de abrir y automáticamente definir los distintos perfiles y automáticamente al final me da el valor de consumo anual de energía en función de los elementos que yo he puesto aquí. Claro, aquí tengo un número de horas mayor que el valor que he puesto aquí. Sería de poner 3500 y es por eso que al final consigo un valor que es bastante similar. Si yo pongo 4000 horas, tengo 400, que es una situación que se puede confrontar muy bien. Es decir, que puede ser que yo he puesto mucho más horas que al final
se necesitan, porque 4.000 horas es más o menos un valor promedio de utilización de un sistema de iluminación, de alumbrado público. Ok. Aquí nosotros, ¿qué falta? Falta un elemento que en España es un elemento muy importante, que es la etiqueta que se calcula en función de la instalación según el regio decreto del número 1890. Es algo que tenemos que añadir y que al momento está disponible por ejemplo, si nosotros modificamos unos parámetros y ponemos, por ejemplo, que el estándar no es el estándar del 2015, es el estándar del 2003, y continuamos y terminamos, en este caso calculamos de nuevo, y al final nos sale el valor de RD 1890. En este caso la instalación es una instalación que consigue un valor, una clase A de instalación según el regio decreto. Es decir, que es una buena instalación. Este sistema es algo que nosotros queremos insertar en la nueva versión del programa por la próxima semana. Esto